Lo primero, saludar, porque esto se está grabando a los espectadores de Noviembre Fantasma, que van a seguir y van a poder pues, ver esta charla, este debate posterior a los otros. Voy a invitar a los otros de verdad. Hoy están con nosotros Dani Fumero, Vanessa Bocanegra, Ramón González del Festival Isla Calavera y también Víctor Conde Alfredo, que van a acompañarnos esta noche aquí para hablar de los otros y también para hablar de algunas novedades, adelantar curiosidades también del Festival Isla Calavera, que lo tenemos a la vuelta de la esquina. Buenas noches, chicos. Hola, muy buenas Y noches. chicas también. Bueno, antes de hablar de las novedades, antes de meternos en Isla Calavera, tenemos que hablar de los otros. 20 años ya. Estas son las puñaladas traperas que nos hacen a todos los que vamos cumpliendo años, porque que hemos crecido con estas películas y de repente vemos que han pasado 20 años, qué rápido pasa el tiempo. Bueno, los otros, Amenábar, Nicole Kidman, año 2001, si no me equivoco. Película que de repente rompió la taquilla española, también hizo un taquillazo en medio mundo y que vino a refrendar la apuesta por Amenábar. Veníamos de Tesis, de Abre los ojos, y de repente esto quizás fue un saltito más en presupuesto, en calidad, estrella internacional, refrendado por la taquilla. ¿Cómo lo ven ustedes 20 años después? Vanessa. Pues 20 años después estamos volviendo a ver que el éxito que fue, ¿no? La verdad es que volver a verla de este modo, bueno, claro, la película con su concepto es la primera vez que la ves, es algo inédito, ¿no? Y ese primer visionado pues te deja, ¿no? Te impacta. Y luego, como otras películas del mismo estilo, pues bueno, ya cuando la ves nuevamente, pues ya sabes, ¿no? Ese giro, esa vuelta de tuerca. Y bueno, pues la vas viendo y buscando esas pistas y te vas dando cuenta de tantos detalles, ¿no? En tantos diálogos y en tantos momentos que también es muy disfrutable. Pero desde luego fue cuando la vimos por primera vez y se entendió que sí, que fuera un éxito en todo el mundo. Pero Alfredo, 20 años al margen del giro, hay películas que tienen giro final que de repente no quieres volver a verlas porque ya no hay más sorpresa. Pero esta película está tan bien rodada y está tan bien contada que da gusto volver a verla en pantalla grande. No sé si tienes la misma sensación. Sí, desde luego, Amenábar aquí se rodea de lo mejorcito de la industria en aquel entonces, un director de foto de primera, unos actores, bueno, traídos de fuera, pero que evidentemente Nicole Kidman era una gran estrella en la época. Y después hablaremos de los secundarios. Efectivamente, que no veas. Entonces, claro, al rodearte de tanto talento y con un presupuesto que te permite que esos talentos se desarrollen y se expandan sin que tú tengas que estar detrás de ellos todo el rato diciéndoles no, no puedes hacer eso porque no hay dinero, no, no puedes hacer aquello porque tampoco hay dinero. Aquí no, aquí había 17 millones de presupuesto que para la época y para incluso hoy en día es un pastizal, ¿vale? Para lo que es el cine español. Y con 17 millones de presupuesto pues se podían hacer cositas muy muy interesantes. Entonces claro, aquí hubo una reunión de talentos que realmente pudo poner en marcha una película que sí creó escuela, que es una cosa que no suele pasar dentro del cine español. Esta película dejó una estela detrás de la cual vinieron El Orfanato y un montón de ellas más que, claro, al Amenábar demostrar que se podía hacer dinero de este modo, pues vino mucha gente detrás, ¿no? Dani, ¿qué te parece? Porque abrió escuela, como dice Alfredo, pero es verdad que la película tiene una manera de desarrollar la historia. Estamos viendo una historia de fantasmas, de terror, de toda la vida, rodada de manera clásica. Hay muchos toques de Hitchcock. Hay una planificación en las escenas maravillosas. ¿Qué te parece, Dani? Bueno, realmente la película está contada como un drama, ¿no? Es el drama de una señora, de una mujer, una madre que ha perdido a su marido o que ha perdido, o que el marido no se le espera en ese momento. Y bueno, esos elementos sobrenaturales vienen a explicar un poco la situación, ¿no? Pero realmente no deja de ser un drama de la manera, pues, contado de la manera más clásica y cruda. Es una película realmente pequeña. Recuerden que es una producción no solo de española, pero tiene mucha participación de Tom Cruise y Paula Warner, ¿no? Que en ese momento pues, estaban produciendo Misión Imposible, por ejemplo, ¿no? Con lo que realmente es una producción muy pequeñita para ellos y muy grande para lo que era la industria española, ¿no? Realmente es un drama muy contada en una localización, una única localización, una gran mansión que para los personajes es un universo completo, ¿no?
donde empiezan a aparecer cosas, bueno, pues cosas extrañas, cosas sobrenaturales. De modo que, bueno, yo creo que Amenábar, como decía Vanessa, la primera vez que ves esta película es un shock. Esta película, bueno, casi no quiero contar spoiler comparado con otras películas, ¿no? Por si hay alguien en la sala. Ese es un debate interesante. ¿No? Lo sacaremos sin decir mucho. Pero... Claro, todavía no. Y hay películas, bueno, pues realmente esto es una película también al más puro estilo Shyamalan, ¿no? M. Night Shyamalan, donde, bueno, también es muy clásico a la hora de rodar, Exacto. eso hay que decirlo. Se crea esa atmósfera, ese caldo de cultivo y de repente, pues bueno, de alguna manera ese globo explota, ¿no? Que es el gran, bueno, el gran giro, la gran sorpresa y por lo que los espectadores un poco, pues bueno, ya sentimos esa magia del cine y sentimos que venir al cine ha valido la pena. Cuando decimos clásico, ahora Ramón lo explicará, pero por ejemplo, no hay escenas a cámara al hombro que se puso muy de moda en una época en las películas de terror. Sí, creo que hay alguna escena donde sale corriendo Nicole Kidman con una especie de fundido detrás, difuminado, pero explica cuál es la manera clásica de rodar, porque a lo mejor suena algo despectivo y no lo es. Hombre, la manera clásica es colocar bien una cámara, hacer el giro necesario y único, el que te esperas, por ejemplo, o enfocar con perspectivas donde te pueda insinuar pues temor, elementos grandiosos, con picados, con contrapicados, etcétera, etcétera. Y bueno, esta película vuelve a un rodaje de ese estilo, pero es que la película también lo pide, ¿no? La historia, si eres fiel a la historia que cuentas, tienes que hacerlo según el rodaje que pide, ¿no? Y para mí encaja. Ahora, esta película siempre pensamos en la trampa que tiene con el giro final. A mí me ha dado mucho menos miedo hoy porque ya sabía todo, ¿no? Entonces, estaba viendo la película disfrutando de otra forma. Pero sí es verdad que esa tensión con la que la vi la primera vez la he perdido, ¿no? Pero he disfrutado la película de otra forma. Pero juega dos trampas esta película, si nos damos cuenta. Una es la del giro final, pero otra es que cuando tú empiezas a ver una película, inconscientemente estás con el protagonista. Tú nunca piensas que el protagonista puede haber hecho esta locura que hizo la madre al final, ¿verdad? Piensas que ella es la que lleva la historia, tú estás con el prota y no pueden ser los malos. Y a eso juega Amenábar. Entonces lo hizo de una manera maravillosa, ¿no? Entonces nos cogió a todos de improviso, ¿no? Esta película multiplicó por 10 su inversión. Hizo a Amenábar ser conocido en el mundo entero, ¿no? A raíz de lo que hizo Tom Cruise por él y con él con Vanilla Sky, ¿no? Lo que era Abre los ojos, por ejemplo. Entonces, bueno, esta película, ese impacto ya no lo tiene para quien la hemos visto, ¿no? Le pasa lo mismo a que haya visto, no sé, Living Las Vegas, por ejemplo. No sé, quien vuelve a verla o sabe viendo todo, ¿no? Con todo lo que el proceso es. O The Game también. O The Game, o sí. no sé. ¿Es esto sentido? Sí, por ejemplo. Eso es lo que quiero sacar yo. Por cierto, doble giro final, ¿eh? Doble giro, sí. No solo un giro, es el doble giro final. Que por cierto, Ramón, y rápidamente, esta película supuso un bombazo para la taquilla española de tal nivel que, si no me equivoco, no había una película con producción española que había recaudado tanto en España desde La muerte tenía un precio, si no me equivoco, ¿eh? Después vinieron ya los apellidos, vinieron otras películas, pero fíjense de lo que estamos hablando, ¿eh? Sí, además, José Luis Cuerda, nuestro José Luis Cuerda, que es el que descubre a Amenábar con las producciones del Escorpión. Resulta que las tres producciones de Amenábar siguen siendo bueno, no sé en qué quedó esa productora, pero fueron sus grandes obras y fueron uno de sus alumnos quien cogió e hizo esa taquilla, ¿no? Alejandro le dijo a Cuerda: yo estaré contigo 3 películas porque darme la oportunidad con Tesis, y esta fue la última participación que tuvo con José Luis. Bueno, les dejó un buen Sí, billete. lo dejó bien colocado. Le dejó un buen... Y a su familia. Vanessa, Alfredo, hablábamos de Nicole Kidman. Hay que decir que estamos en el año 2001. Este año, si no me equivoco, Nicole Kidman también rueda y estrena Moulin Rouge. Moulin Rouge, sí. O sea, que estamos hablando de Nicole Kidman en un momento espectacular de su filmografía. Pero hablábamos de los secundarios. Esta película sin los chiquillos, por decirlo de alguna manera, yo salí del cine en su momento, en el año 2001, impactado por la niña y el niño. El señor Tuttle, la señora Mills, o sea, es una cosa brutal. Sí, y eso que Amenábar, bueno, en declaraciones suyas ha dicho que, por ejemplo, Nicole Kidman, claro, era un monstruo de la interpretación y la dejó, ¿no? La dejó a hacer su trabajo y que él fue el que aprendió de ella, pero desde luego la dirección de actores que realizó Amenábar, a pesar de lo que él dice, ¿no? Y de que, bueno, todavía no tenía esa gran experiencia,
con los niños y el resto del reparto, la verdad es que es espectacular. Es maravilloso. Alfredo, antes lo decías también tú. Sí, sí. Recuerdo que leí una vez una entrevista que le hicieron a él, no sé si fue en Fotogramas en la época, que él dijo una frase que a mí me dio que pensar, ¿no? Dijo algo así como que una de las cosas que había aprendido con esta película era cómo funcionaba el cine de gran industria, ¿no? Entonces, él, al parecer, tuvo sus discusiones, sus más y sus menos, con la directora de casting. Porque tal y como funciona el cine americano, vale, tú puedes ser el director, todo lo que tú quieras, pero existe una figura, que es el director de casting, que busca los actores perfectos, se supone, para los roles, sobre todo los roles secundarios. Entonces, en aquella entrevista, Amenábar decía que había tenido sus más y sus menos con la directora de casting, porque le había impuesto ciertas personas. Y entonces él, cuando trabajó con ellas, dijo, pues mira, esta señora tenía razón, eran los mejores para interpretar estos papeles. Yo no sé hasta qué punto será eso, sé que es verdad porque lo leí, porque lo dijo él, pero no sé hasta qué punto, dónde estuvieron las discusiones, a quién quería él para ese papel y luego no le dejaron. Eso nunca lo especificó, pero sí que él concluía la entrevista diciendo que al final había admitido su error, de que él quería otra persona, pero la persona que le impuso la productora le parecía la ideal. Tenía que ver con los niños. Fue el casting de los niños el que generó toda esa discusión. Pues los niños son un acierto. Sí, pero costó mucho llegar a ellos, porque habían otros que se contentaban antes y él no. Él continuó el casting aún teniendo... Dani, a ti te dejo la papa caliente porque ya lo has comentado, Vanessa también creo que lo comentaba por aquí. 2001, en el año 99 todos vimos El Sexto Sentido. ¿Pasa factura esta película Sexto Sentido? Aunque en su momento se abrió un debate sobre en qué momento se inició la concepción de la idea de los otros, creo recordarlo leyendo también en alguna que otra revista especializada, pero yo no sé si El Sexto Sentido le pasa mucha factura a esta película. Bueno, este género de fantasma... Sin decir nada. Claro, todo este género de fantasma es casi un subgénero dentro del fantástico, ¿no? No solo, bueno, fantasmas que protagonizan cintas, que son incluso cabeza de reparto y, bueno, de alguna manera pues, estoy conteniéndome para no hablar un poco de más. Pero bueno, que digamos que todo este género de fantasma, además muy de moda a principios de los 2000, casi a raíz, ¿no? Del Sexto Sentido, pues bueno, ha seguido caminando y ha seguido evolucionando, ¿no? No mucho, porque bueno, los fantasmas tampoco tienen, quizás este es un mundo de espectros mucho más que expandirse, son todo, bueno, variaciones de otra vuelta de tuerca, etcétera, ¿no? Y digamos que, bueno, que yo creo que no, porque sobre todo El Sexto Sentido es una cinta que se desarrolla en un contexto moderno, entre comillas ya, hace un par de décadas, y esta es una película victoriana, ¿no? Entonces, bueno, quizá aquí juega más, ¿no? a ese fantasma clásico, remasterizado, digamos, redescubierto, y El Sexto Sentido, bueno, pues tenía otro contexto en el cual, pues bueno, vuelvo a derrapar, lo siento. Que una de las cosas interesantes de esta película, para que veamos un poco la repercusión que tuvo, tuvo una repercusión en una película spoof movie, creo que es Scary Movie 2. Es verdad, efectivamente, es verdad. ¿No? Bueno, la imitaron, exacto, entró en ese ciclo. Hicieron la secuencia con Michael Jackson. Y al final, claro, Sí. Michael Jackson tapado con... la secuencia de la niña. Efectivamente, la está escena de la vestida con el niña. velo, Sí. Cuando le retiran el velo, debajo está Michael Jackson, ¿no? Claro. Aquí este spoiler tenía que decirlo porque es básicamente lo mejor de toda la saga Scary Movie, ¿no? Claro, pero que la parodia haya llegado a ese nivel significa que la película tuvo ese rendimiento en la taquilla no solo española, sino internacional. Tienes razón, no me acordaba de esa escena, Es verdad que ahora recordando la misma escena recuerdo el cachondeo. En Calavera, de una manera u otra, siempre llegamos a Michael Jackson. Es un círculo que tenemos y siempre todos los caminos llevan a Michael Jackson. Yo creo una cosa, que es que el tema de la cercanía con El Sexto Sentido no tiene absolutamente nada que ver con de esta película en relación con la otra. Me explico. Amenábar tarda entre 5 y 6 años en montar una peli. Es decir, un guión como este no sale en un año.
además del guión, tienes que poner en marcha una producción, buscar actores, etcétera, etcétera, y eso no sale en un año. Entonces, conociendo a Amenábar, que tarda lo que tarda en rodar, y imposible, pues lo que pasa es que sí, bueno, a veces, esto es como las oleadas, ¿no? Cuando faltan slashers, de repente aparecen Pero 6. eso ha pasado siempre, lo Exacto. contaba Fernando León. Pero una de- no contamina ya, la otra, eso está claro. Lo contaba Fernando León de Aranoa, ahora le doy paso también a Vanessa y Alfredo, con su versión de Pablo Escobar, que empezó a gestarla antes de que saliera Narcos, y cuando Narcos adquirió esa repercusión, hasta se pensó no seguir con el proyecto. Perdona, Vanessa. No, simplemente que en cuanto a la escritura de guión, que sí que Amenábar ha declarado que lo escribió muy rápidamente, Sí. lo escribió en tan solo 4 semanas. Luego sí que fue el proceso muy, muy complejo a la hora de desarrollar la película, porque sí que al entrarla en la producción, pues todos los que hemos nombrado, pues tuvo que darse la vuelta a todo el concepto. Bueno, desde la traducción de entrada del guión a todo lo demás, ¿no? Que conllevó de, bueno, de hacer que la película, pues, aunque se rodó en España, pues fuera Pareciera- de la isla de sí. Jersey, etcétera, ¿no? Alfredo. A mí me parece que efectivamente lo que hablabas antes de que cuando un género se pone de moda, luego 1000 variantes de ese género son admitidas, ¿no? Pasó lo mismo que cuando se estrena Star Wars, que de repente eso genera una avalancha, durante los siguientes 10 años genera una avalancha de space operas descomunal y tal. Con lo cual la existencia del sexto sentido tiene toda la razón de ser por sí misma, independientemente de que un éxito anterior le haya ayudado a existir o no. Yo lo que sí creo, y de esto estoy bastante convencido, es que probablemente a nivel artístico, para Amenábar, la existencia, el éxito, el mega éxito del sexto sentido, es algo totalmente desvinculado de la creación de esta película. Pero sí que creo que ese éxito sí que fue muy importante a la hora de venderla fuera. Es decir, la película, o sea, el éxito del sexto sentido sí que influye, o sí que influyó probablemente en que Tom Cruise y compañía entraran en la producción. Es el rollete este que tiene el mundo del cine de que tú tienes que irle al productor con un aval. No puede ser, mira, señor productor, tengo una idea que se me ha ocurrido a mí, solo a mí, nadie más que a mí, es la primera vez que se hace y jamás en la vida se ha visto nada igual. Yo discrepo ahí, productores, discrepo los de- productores, También. Pues peléense, venga, que para eso estamos. Bueno, discrepo, pero... los productores sí. no te abren las puertas cuando vas con una idea totalmente original. Es muy raro. Menos los de la Canon, que iban con un cartel nada Sí, más. totalmente. Pero los discrepo- productores así no van así. Yo discrepo porque, bueno, es conocido que el Abre los ojos llega, esa película llega a Hollywood a través de Cameron Crowe. Cameron Crowe en la película es amigo de Tom Cruise. Acaban de hacer juntos aquella película que no me acuerdo donde él era un manager de... Tobey Maguire. Tobey Sí, Maguire. exacto. Entonces le pone la peli y le dice, mira esto que acabo de encontrar. Entonces se quedan anonadados con Abre los ojos, no es para menos, ¿no? Es una de las grandes películas de Amenábar. Entonces contactan con él, compran los derechos, intenta que él ruede la película, Amenábar se niega y Cameron Crowe rueda Vanilla Sky, que es el remake nefasto de Abre los ojos, ¿no? Entonces Tom Cruise se queda pregnado porque, de hecho, copian la peli calcada, ¿no? La peli es calcada. Dicen que incluso se ponía la película Abre los ojos en el rodaje para ver cómo Alejandro había resuelto las escenas. Y eso lo tapaban. Intentaban que nadie viera eso, sino Cameron Crowe y su equipo, ¿no? Es decir, hasta ese punto idolatraban la dirección de Amenábar. Entonces, cuando Cruz ve eso, le dice a Alejandro que quiere que le financie una película. Él pone una pasta y dice, tengo hasta este dinero. Pero Alejandro le dice que, bueno, eso se puede leer, ¿no? Que él tiene que tener libertad total en el proyecto. Entonces Alejandro presenta el proyecto y Tom Cruise se lo avala. Lo que sí es verdad lo que dice Alfredo, que es decir, el auge de los fantasmas, el 99, el 2001, y el tema de las películas con doble giro y giros finales, ¿no? Que también venían de moda con Shalaman, ¿no? Con El Bosque, con todas las películas de Por eso- el quinto, por eso el te sexto digo sentido, que El Bosque llegaría después. Son dos películas que no tienen ninguna conexión entre Se sí. contaminan entre ellas, pero A ver, yo creo que este y El sexto sentido no tienen ninguna conexión entre sí. Una es un drama victoriano y la otra es una película completamente diferente. Pero no sé, puede que me equivoque. es pero- el giro final lo que Pero a mí coincide. me da- Dramas coincide. todos en como conjunto de fantástico, dramático, además, Sí. intenso, sobrenatural. Es decir, Oye, el giro final, es decir, estamos hablando del mismo final, visto desde perspectivas diferentes, es el mismo final.
Jodía a alguien. Tío, Que ya llevas 20 años con el Hay que decir que en la época estaba de moda contarle a tu amigo el final del Sexto Sentido y el final de los otros. El de King Kong. O el de Seven, ¿no? O el de Seven el de King también. Kong, Titanic y La Pasión de Cristo. Es el También. triunvirato de contar los finales y fastidiarlos. Y sospechosos habituales. Vanessa, ibas a decir algo. No, era simplemente lo mismo, que precisamente esos son los 3 puntos comunes que tienen, ¿no? El giro final, la historia de fantasmas, bueno. Pero sobre todo también yo lo que pienso y en lo que discrepaba con Alfredo es que yo sí que pienso que para Alejandro Amenábar tuvo que ser muy traumático ver que aparecía esa película de Shyamalan, ¿no? El Sexto Sentido, y que bueno, que él tenía una película de fantasmas y con giro final. Sí. Es verdad. Me gustaría destacar 2 cositas y te dejo, Dani, antes de saltar a novedades y saltar a la Isla Calavera. A mí me gustaría destacar la iluminación de esta película. Se nota que hay pasta y generalmente es un elemento que no destacamos porque no es muy visible para alguien que no esté metido dentro del mundo del cine, y aquí se nota esa financiación. Y la música también, la banda sonora, es interesante. No sé si vas por ahí, Dani, pero lo dejo caer por aquí y lo que quieras. Bueno, yo iba, sí que me interesa mucho lo de la música, porque sabes que Amenábar compone la banda sonora, es decir, no escribe la música como la escribe un compositor habitual, pero que sí que tiene una idea muy concreta de qué tono quiere darle musicalmente a cada secuencia, ¿no? Él se ve, muchas veces se ve los making of que la tararea, y luego un orquestador coge ese material y lo descompone en cada instrumento y, bueno, y le ofrece una idea musical orquestada de cómo puede ser esa melodía. Y bueno, a mí me parece muy interesante y muy valiente, ¿no? Por otra parte, con respecto al casting, claro, todos los actores que aparecen en la película no han trabajado con Amenábar en sus anteriores películas, menos uno. Eduardo Noriega. Eduardo Noriega, que aparece en un cuadro, ¿no? Que se desvela, aparece esa Mete un susto del cara. Claro, porque es la cara como aparecía en El Exorcista, ¿no? Pazuzu, esa cara que aparece de la nada, ¿no? De repente, cuando la iluminación desvela el cuadro, aparece ya Eduardo Noriega, ¿no? O sea, me parece muy interesante. Habrá que ver si cobró por, por derechos de imagen. A nosotros no nos contó nada sobre eso. Y luego el regalo que hemos dado hoy, que parecía una foto de muertos reales, ¿no? Realmente son pues Amenábar, Mateo Gil y un amigo que no lo hemos logrado identificar, que bueno, se disfrazaron, se posaron para esa foto de muertos, que es lo que hemos regalado hoy. Y que, bueno, muchos pensarán en la entrada, ¿no? A mí me da un poco de apuro darle el regalo, pero bueno, no es una foto de Y que muertos además reales. tiene mucha relación con Calavera, ¿eh? Exacto. Ramón, Dani, Alfredo, Vanessa, muchas gracias por comentar los otros 20 años después del estreno y simplemente pedir un aplauso para ellos 4. Y nada, lo que siempre decimos a ustedes, nos vemos en la próxima y si es en el festival, pues mucho mejor. Muchas gracias y buenas noches.